Enfrente de Shizuko, la chica, quien esperaba el retorno de quien confiaba, yacía una mujer hermosa, completamente diferente a la que recordaba, pues su cabello, sus facciones en su rostro, todo su cuerpo era distinto al ser humano conocido como Shirasaki Kaori. Quizás en un principio pensó que era una broma, pero luego de escuchar las palabras que salían de sus labios, la sonrisa que le estaba dando y esa mirada tan cálida que había en sus ojos, las inquietudes desaparecieron. No le cabía la menor duda, su mejor amiga, Shirasaki Kaori, había vuelto del infierno. Queridos compatriotas, gente muy amable que está viendo este video, les habla el señor Mikael y en esta oportunidad te traigo la historia de cómo Shirasaki Kaori revivió, reencarnó en otro monstruo igual que Hajime, Shia y Yue. Algo con un nivel de poder que los humanos solamente pueden soñar. Algo con lo que ella creía que por fin podría ser de utilidad. Este video es más o menos la quinta parte de una serie de videos relacionadas con la historia de la montaña de Dios. Si te interesa, te dejaré aquí en los videos recomendados en la parte superior derecha de la pantalla para que mires la historia si quieres desde la parte anterior o desde la primera, según sea tu gusto. Anteriormente, Hajime había terminado de consumar su venganza. Hyaman yacía devorado por los perros de caza de los demonios. No lo hizo por el hecho de que él lo lanzara al abismo. Había una razón más profunda de por medio, pues él fue el que mató a Kaori, una de sus amigas a quien le tenía un profundo respeto delante de sus ojos. Aunque su mirada que reflejara indiferencia, realmente su corazón estaba envuelto en la ira y furia. Tras haberle dado su merecido, parte de esa cólera pudo ser apaciguada, pero aún así algo de inquietud había en su pecho. Aún faltaba castigar a otro de los responsables de su muerte, Eri, quien ya estaba atronada del miedo en el suelo, con todo su cuerpo tiritando. Era la siguiente presa del chico. No la mató antes por una razón, y lo había logrado, hacerla sentir débil y miserable, impotente. Ahora que estaba satisfecho con el resultado, era hora de la ejecución. Caminando lentamente hacia ella de nuevo, con pasos tranquilos, la figura de la muerte se resaltaba sobre su espalda. La desesperación en los ojos de la chica empezó a inundarla. Quería gritar, rogar por su vida, pero era imposible, pues las palabras no salían de su garganta. El miedo era tal que siquiera era capaz de formar una oración. Cuando el chico iba a mitad de camino hacia su dirección, la resignación presentó la idea en su mente. Quizás esto era todo, el final del viaje. Pero el diablo es puerco y Dios lo sabe. Por eso, atenuando esa diabólica suerte que ella tenía, un rayo de luz blanca aterrizó sobre el muchacho tratando de vaporizarlo. El resultado fue que la tierra alrededor de sus pies fue carbonizada, pero en cuanto al objetivo, apenas había unos cuantos chamuscones en su ropa. Quien había disparado ese láser purgador era un dragón blanco que volaba sobre sus cabezas. Su jinete era el general de los demonios, quien estaba comandando la invasión a la capital, Fred. Su cuerpo parecía herido y cansado, pues acababa de salir de una batalla con dos atrocidades de la tierra. Había enfrentado a Shia y Yue al mismo tiempo. La fuerza de estas dos lo obligaron a replegarse y retroceder, pero tenía que primero llevarse a uno de sus peones más importantes, a quien había ayudado a la invasión y logró hacer que todo esto fuera posible: Eri, la traidora de los humanos. Después de atacar por la espalda al chico, hizo que su dragón aterrizara al costado de ella. Mirando el resultado de su ataque, vio que a duras penas alcanzó a ensuciar su ropa y eso le molestó. Con una voz de mando le gritó a Hajime: «Monstruo, detente ahí y cálmate. Si no quieres que más de tus compatriotas y compañeros salgan heridos o mueran, por favor apacigua tu ira». Quizás el general de los demonios lo había malinterpretado, pues pensaba que Hajime era un arma secreta de los humanos y estaba de su parte. Así, con esa conveniente interpretación, lo amenazó para que parara. Si seguía resistiéndose, destruiría toda la capital humana y a todos los humanos que hubiera dentro. Pero si cooperaba, la masacre se detendría. Bajo el comando de Fred, había más de 1 millón de monstruos que estaban asediando el lugar. Esta era el arma con la que negociaba. Puede que Hajime haya sido la entidad más poderosa que haya visto en su vida, pero aún así, ni siquiera él podría contra los abrumadores números. El chico guardó silencio por un tiempo, y después una voz que estaba fuera de lugar intervino en el campo de batalla. Era Tío.
Esta gritó que había logrado hacer algo con la situación de Kaori, pero solamente era un arreglo temporal. No duraría mucho tiempo, por eso quería tener la ayuda de otra experta en la magia. Si pudiera compenetrar con Yue sobre el asunto, quizás podrían hacer algo mejor. La respuesta de Hajime a esas palabras se dieron con su mirada. La ira y la preocupación que tenía empezaron a desvanecerse un poco y algo de calma se miró. Pero luego, resolución y determinación se reflejó en ese único ojo. No tenía mucho tiempo, por eso debía deshacerse de este ejército lo más rápido posible. Para ese fin, decidió utilizar sus palabras y no su fuerza. Le dio al comandante de los demonios una fría mirada y, como si fuera un ser superior a todos los que estaban presentes, advirtió: si se retiran de mi presencia, les prometo que no los perseguiré. Decidiré dejar ir a todo aquel que dé la espalda y vuelva a casa. Es una promesa. Después de todo, no tengo tiempo que perder, hay cosas más importantes que están en juego. Fred, quien recibió estas palabras, perdió la calma y se enfureció. Este creía que la situación estaba bajo su control. Incluso creía que podía hacer demandas al monstruo. En réplica a las palabras que acababa de oír, manifestó su furia y le exigió a Hajime que le dijera en dónde se encontraba la magia de la era de los dioses con la que estaban salvando a la chica que estaba muerta. Pudo intuir de que era magia espiritual y también intuyó de que se encontraba en la montaña de Dios, pero necesitaba más información para poder adquirirla. Ignorando la advertencia del chico, le exigió a cambio de la vida de todos los de la capital que manifestara todo lo que conociere. Ante esa réplica, Hajime comprendió que Fred no tenía suficiente miedo por él, pues pareciera que aún lo subestimaba. Así las cosas, decidió darle una muestra del verdadero terror. Desde su caja del tesoro sacó una especie de dron que empezó a volar hacia el cielo. Luego, un espejo gigantesco se reflejó delante del sol, y así de él provino un rayo de luz roja que aterrizó sobre el ejército de los monstruos que estaban asediando la ciudad. El radio de ese rayo alcanzaba los 50 metros. Parecía como si la mismísima justicia divina hubiera caído sobre la tierra. El calor desprendido por el ataque calcinó los cuerpos de todo lo que tocaba. Lo único que quedaba a través de su paso era carbón y ceniza. El chico era capaz de manipular la trayectoria de esta luz con el movimiento de sus dedos, y así, lo que parecía ser el juicio divino empezó a azotar a todos los demonios sin excepción. Finalmente, una buena porción del ejército había desaparecido en cuanto la luz se fue. Los ojos de su general, Fred, estaban completamente abiertos. Rabia y miedo se mezclaron en su corazón. Empezó a temblar, pero exactamente no sabemos por qué sentimiento en especial. Ante sus ojos, más de 150,000 hermanos fallecieron. Volvió a ver al chico y este, con la mirada fría, le mencionó y repitió su advertencia. No tengo tiempo para lidiar con 1,000,000, pues hay cosas más importantes. Si ustedes dan la vuelta y regresan a casa, les prometo que no los perseguiré. Aunque los sentimientos de Fred estaban explotando, tenía que volver a recomponerse. Tenía que tener calma, analizar la situación con cuidado y sobriamente. No conocía de dónde provenía esa luz, ni podía volverla a arrojar. Si peleaba directamente contra el monstruo, perdería más y más de sus hermanos. Incluso estaba la posibilidad de que su ejército sea aniquilado. Ante el desconocimiento, no le quedó más opción que retirarse. Desde el fondo de su corazón, Hajime quería matarlo, dispararle a Donner en su entrecejo y finalmente acabar con quien le había dado tantos problemas. Pero no podía hacerlo, pues si mataba al comandante, las tropas se quedarían acá. Si lo dejaba vivo, este los haría retornar. Tragándose su amargura, aceptó la realidad. Rencor quedó en los ojos de su general. Le dijo que la próxima vez se aseguraría de matarlo sin importar qué pase. Y luego le ordenó a Eri que subiera al dragón. Iban a retornar al mundo de los demonios. Las alas de ese dragón blanco que servía como montura se extendieron y empezó a volar directamente hacia el portal de donde aparecieron. Un poco de angustia y decepción pasó por el corazón de Hajime, pues de verdad quería dispararle a esos dos, pero no podía, no debía para poder salvar a su amiga. Cuando Fred cruzó el portal, inmediatamente después, como si fuera parte de un acto sincronizado, Shia y Yue llegaron hacia el sitio en cuestión. Estaban buscando al comandante de los demonios. Aparentemente lo habían perseguido después de su batalla. De esa forma fue como llegaron a este lugar. Buscando con sus ojos la ubicación de su presa, visualizaron una escena bastante perturbadora y desagradable. Pues, el cuerpo de una de sus amigas, por quien habían desarrollado sentimientos de cariño y afecto, estaba delante de ellas.
La primera reacción biológica que tuvieron fue llorar. Sus ojos se humedecieron. La tristeza empezó a entrar en sus corazones. No tenían explicación de por qué había pasado esto, pero sí un resultado. Su amiga había muerto. Miraron a Hajime tratando de buscar respuestas, pero en su ojo, solo miraba resolución, miraba esperanza. Dirigió una palabra a sus compañeras que hizo que también se compartiera. Se los encargo, chicas. Solo bastó esa frase para que entendieran que aún era posible salvarla. La apariencia de Tio confirmó sus sospechas. Estaba conjurando una magia que nunca antes habían visto sobre el cuerpo de Kaori. Presumían de que posiblemente era magia de los dioses. Con ella podrían hacer algo. Bajo las prisas, el chico les pidió que subieran rápido a la montaña. Ahí podrían hallar la respuesta. Pero justo antes de que todos partieran, alguien detuvo el trayecto. Fue Shizuku, la amiga de Kaori, quien presenció de primera mano el homicidio de su compañera. Tenía unos ojos vacíos y destrozados, miedo, no sabía exactamente qué iba a pasar y estaba a punto de romperse. Hajime pudo saberlo, pues eran los ojos que él tenía antes de transformarse en un monstruo. Si no hacía algo, ella cambiaría para siempre. Quizás podría enloquecer si la dejaban tal como estaba. Así que se acercó al rostro de ella. A pesar de que reflejaba belleza, se encontraba bastante demacrado y maltrecho. Con un tono inspirador y confiable, le pidió que confiara en él, que creyera en sus palabras. Definitivamente le permitiría a ella volverse a reunir con su mejor amiga sin importar lo que pasare. Luego la abrazó, susurrándole suaves palabras, pidió de que no se rompiera en este momento. Necesita que se mantenga en firmeza, pues cuando Kaori se dé cuenta del estado de su mejor amiga seguramente mataría a Hajime. Lo dijo en un tono jocoso, una broma para tratar de aligerar la carga que había en su alma. También, sin que nadie se diera cuenta, había utilizado un poco de magia de regeneración en la mente de la chica, lo mismo que había hecho con Aiko hace unos momentos atrás. Haciendo esto, quizás podría resistir el dolor y el pesar, pero lo que más necesitaba en este momento, además de magia, era esperanza. Por eso, quiso dársela. En respuesta a la promesa que había escuchado, con un tono bastante receloso e infantil, dijo si estaba bien confiar en la palabra que él dio. Hajime le respondió con una sonrisa radiante. Reflejaba al mismísimo sol, como una persona que no conocería las mentiras. No te preocupes, Shizuku, lo prometo. Después de eso le dio la espalda, pero antes de irse le soltó un pequeño vial. Mira, ten esto, es para el héroe que está moribundo en ese lugar. Veo que se desmayó hace un buen tiempo, quizás sea conveniente que se lo dé eso, si no morirá muy pronto. Tras esa breve afirmación, Shizuku volvió a tomar sus sentidos. Se dio cuenta de que Kouki estaba muriendo por el veneno que le habían dado hace unos minutos. Si no le daba el antídoto pronto ya serían 2 cadáveres apilados. Atendiendo a su amigo, Hajime desapareció con un salto. El grupo se había esfumado entre las nubes. Habían pasado varios días, 5 para ser exactos. Y aún no había señales del chico ni de Kaori. No habían bajado hasta el momento de la montaña de Dios. El reino humano estaba en caos. Puede que los demonios hayan abandonado la incursión y se hayan retirado, pero aún así causaron bastantes estragos. Las calles estaban destruidas y tocaba iniciar las reparaciones urgentemente. Todos iniciaron la labor de inmediato, y los héroes de la humanidad no podían quedarse atrás. Participaron en primera fila en las reparaciones del reino, cargando cosas pesadas, ayudando con manualidades minúsculas o utilizando magia para levantar los escombros. En esos días, Shizuku ocasionalmente se perdía en sus pensamientos. Se sentaba en una roca y miraba hacia el cielo por horas pensando en su amiga. La mayoría de sus compañeros no tenían fe en las palabras de Hajime, pues aunque él sea un monstruo increíblemente poderoso, sería imposible que él pudiera revivir a los muertos. Y si pudiera hacer algo, quizás no sea mejor de lo que Eri estaba planeando hacer con el cuerpo de Kaori, convertirla en una marioneta. No sabían cómo confortar a Shizuku. Aún así, entre las divagaciones que todo el mundo hacía frente a la promesa de Hajime y la mirada de Shizuku en el cielo, 2 figuras se presentaron en caída libre desde arriba. Era extraño, pues al principio no se podían distinguir bien, solo eran 2 puntos en el aire. Luego, a medida que se acercaban, podían distinguir figuras humanas, y después, estas aterrizaron en la plaza de entrenamiento donde se encontraban reunidos. La explosión en el suelo fue bastante brutal. Ese aterrizaje tan inesperado hizo que las vigas del sector empezaran a moverse. El polvo se levantó y todos los caballeros del lugar se alertaron.
Lo primero que se les pasó por la mente fue que un ataque había sido comenzado, los demonios habían vuelto. Se pusieron en guardia para afrontar la amenaza, prepararon sus armas y rodearon el lugar. Cuando el polvo se asentó, vieron la figura de 4 personas: Hajime, Tia, Shio y Yue. Solamente estaban esas 4. Lo primero que dijo Shizuku fue exigir respuestas. ¿Dónde estaba Kaori? Hajime, tú me prometiste que ella volvería. Otra vez, una neblina negra apareció en su pupila. La esperanza que ella tenía estaba siendo traicionada. No veía a su amiga por ninguna parte. Pero, aún así, el chico se veía bastante relajado. Le dio una cálida sonrisa a Shizuku y le dijo que en un momento su amiga volvería. Pero por favor que no se moleste con él, pues pareciera que no sería como la recordara, pero ciertamente no era culpa de él. Shizuku, te lo garantizo, no es mi culpa que ella haya cambiado tanto. Después de decir eso, un grito bastante tierno empezó a sonar desde el cielo. Algo también estaba cayendo gritando: Hajime, por favor, atrápame, atrápame. Esa figura iba directamente hacia el cuerpo del muchacho. Pero, justo antes de que el objeto cayera sobre Hajime, él traicionó sus expectativas y saltó hacia atrás, haciendo que el cuerpo que caía impactara directamente con el suelo, formando un cráter bastante grande. Todos los testigos presentes se sorprendieron, miraron a Hajime como si fuera una pila de escoria. ¿Cómo pudo haber sido posible que traicionara a la persona que pidió socorro mientras caía? Pero antes de decir una sola palabra, aquel cuerpo en el suelo empezó a levantarse, como si un títere volviera a recobrar la vida. Cuando sacó su cabeza del suelo, todo el mundo, sin excepción, se puso en guardia, pues la figura de un enemigo que conocían muy bien estaba delante de ellos. Noiton, el apóstol de Dios, aquel ángel que les había causado tantos problemas y casi los mata a todos, estaba enfrente de ellos de nuevo. Los caballeros sacaron sus espadas, los héroes sacaron sus armamentos para enfrentarlo. Pero antes de que pudieran hacer cualquier movimiento, ella empezó a actuar bastante confianzuda con Hajime, reclamándole el hecho de que no la atrapara antes de caer. Todos los presentes se sorprendieron y le exigieron explicaciones al chico. ¿Cómo puede ser posible que su enemigo jurado ahora estaba siendo tan amigable con él? Pero antes de decir una sola palabra, el ángel miró a los ojos a Shizuku, corrió para tomar las manos de esta persona y con una sonrisa radiante le dijo: Shizuku, estoy de vuelta. Solo le bastó una palabra para que ella entendiera. Su amiga se convirtió en el apóstol de Dios. Muy bien, señores, con eso terminó la saga de la montaña de Dios. Cómo Hajime se enfrenta al apóstol, cómo lo derrota, cómo matan a Kaori, cómo revive y cómo se convierte en el apóstol de Dios, además de la venganza y las atrocidades que el muchacho hizo para poder librarse del ejército de los demonios. Si te gustó el video, por favor dale like, me gusta, comparte. Tú sabes que cada vez que le das like a este video y lo compartes con otras personas, mi poder de pelea se incrementa a varios niveles. En este momento es de 66,000, quién sabe después cuánto crezca. Ay, bueno, vamos a cantar un rato. Se los debo, ¿no? Ya llevo 2 videos de 45 minutos cada uno en el que no les canto, entonces aquí les va mi maravillosa voz. Kurute heikit shidai ni shidai nato washite owaranai shosto kurute heikit de ao hasu dara dara datatu o kurute nai da wasurenai ai no sagashite tsunagitai zutto kurute heikit sore demo mirai wa again again. Kurute heikit kudaranai hegao tobashite ima wa nai koso kurute heikit watashi no namae no again again. I swear I respect the heroes.